Hablemos de nuestro Jikot. Como sabemos, cada vez falta menos para su esperado regreso. El tiempo realmente nos ha jugado en contra. Para algunos ha sido muy rápido y para otros aún falta demasiado. Pero la verdad es que ya estamos en la recta final de su alistamiento militar. En junio, tanto Jimin como Jungkook estarán terminando su etapa del servicio obligatorio y como ellos tanto quieren, volverán a compartir tiempo con ARMY, porque hasta el momento, en toda carta o anuncio que han lanzado a través de Weverse, siempre recalcan el amor y el cariño que tienen hacia ARMY y lo mucho que la extrañan. Incluso ambos han dicho que extrañan y ansian volver al escenario para brindarnos un espectáculo que ya vienen planeando. La emoción nos embarga, pero es importante recordar que cuando ellos estén de regreso, también vendrán nuevas anécdotas, ya que como sabemos y como nos gusta recordar, Jimin y Jungkook están en la misma base militar y en la misma unidad. Ellos nos dijeron y nos dejaron en claro que nos contarán todo lo que han vivido durante ese tiempo, aunque claro hay detalles y momentos que solo quedarán entre ellos dos. Esto ha despertado mucha curiosidad. Esta confesión de la cual les hablo no es algo que se ha inventado, es algo que surgió y que el mismo Jungkook dijo en una llamada con J-Hot. Justo cuando J-Hot hizo una transmisión en vivo para celebrar sus cumpleaños, en ese instante le entró una llamada telefónica de Jimin para felicitarlo. Jimin, a través de esta llamada, expresó lo mucho que lo quería, deseándole un día especial, lleno de felicidad y lleno de amor. En el transcurso de la llamada, Jimin reveló que estaba con Jungkook. Esto realmente tomó de sorpresa a Hobby, quien le preguntó por qué estaban juntos, y Jimin dijo en ese momento que es porque ambos compartían habitación. Esto dejó a más de uno sorprendido, ya sea para bien o para mal, porque muchos sabíamos que como tanto Jimin y Jungkook entraron bajo la modalidad de compañero, lo lógico sería que ambos compartieran habitación. Incluso yo tengo un video mucho atrás donde explico esto, pero claro, muchos fans de otro shit se lo tomaron mal y comenzaron a criticar a las personas que asumíamos lo siguiente, diciendo que inventábamos y que creíamos historias como si el Jikot estuviera en una luna de miel. Pero como siempre Jikot Karma terminó revelando la verdad. Pero esto no fue lo más sorprendente de la transmisión o lo que más llamó la atención, sino que Jimin, con su entusiasmo característico, mencionó que tenía muchas ganas de compartir con ARMY algunas cosas que habían vivido juntos. Pero Jungkook rápidamente lo interrumpió y dijo que aunque hay historias por contar, no todas serían contadas ni reveladas. Dijo que no podían contar todo porque ARMY no lo soportaría o se desmayaría, que no estábamos listos. Fue lo que dijo entre risas. Y claro, Jimin una vez lo escuchó decir esto, afirmó que sí, era verdad, no estábamos preparados. Esto realmente nos llama mucho la atención porque nos hace preguntarnos qué tipo de experiencias han compartido en este tiempo que consideran demasiado impactantes o íntimas para ser contadas. Sabemos que el Jikot tiene una conexión especial y que durante su estancia en el servicio militar no solo han compartido entrenamiento y disciplina, sino también momentos personales que puedo asegurar que los han unido más. Ellos mismos lo han dicho en diferentes cartas o en diferentes publicaciones, que ambos son el apoyo del otro. En diferentes momentos han agradecido el tenerse el uno al otro en esta nueva etapa que era el servicio militar. Así que no es sorpresa que ambos hayan acumulado recuerdos y anécdotas que en algún momento nos dirán, pero estoy segura que no lo contarán completo, o sea que omitirán algunas partes, porque ya lo han dicho, no estamos listos. Pero con el tiempo quizás Jungkook se atreva a decirnos una que otra cosa, ya que es él quien siempre termina revelando más de lo que uno espera.
Y es ahí cuando Jimin, sin más opción, nos cuenta cómo sucedieron estas cosas. Yo sé que muchos nos van a decir o me van a decir que esto ya es pasado, que ya se habló, que hay muchos canales de los cuales hablaron sobre esta transmisión de Hobby hablando con el G-Code. Pero en este canal no se había hecho, así que ahora estoy como actualizando algo que ya está actualizado. Pero hay algo que no podemos negar. Es realmente impresionante el hecho que hayan decidido mantener en privado ciertos aspectos sobre su relación dentro del servicio militar. Esto de alguna manera refuerza la idea de que su vínculo es profundo y significativo. Esta no sería la primera vez que ambos demuestran ser reservados en algunos aspectos, pero de alguna manera esto parece más importante porque lo han dejado claro de una manera más abierta. ¿De qué se tratará esto? ¿Se tratará de anécdotas divertidas, confesiones personales o quizás solo momentos que han marcado emocionalmente? Esto queda al aire hasta que ambos decidan compartirlo. Lo único que sí sabemos es que su relación sigue siendo fuerte y cercana, y sobre todo no ha perdido esa complicidad que a ambos lo caracteriza, porque mucha gente cuestionó que ambos al estar juntos, incluso en esta etapa, se terminarían aburriendo el uno del otro. Ellos cuando escucharon comentarios por el estilo como una vez cuando Tae les dijo que quizás pelearían por estar tanto tiempo juntos, el G-Code lo negó, asumiendo que ellos simplemente se apoyarían mutuamente. Y así es como ha venido siendo. Ambos han cumplido su promesa de seguir apoyándose con paciencia y con cariño. Incluso recordemos que tanto Jimin como Jungkook han confesado que ambos buscan estar momentos a solas donde comparten cosas que planean para el futuro cuando salgan del ejército. Así que para todas las personas que en algún momento pusieron en duda la complicidad y la conexión de Jimin y Jungkook y lo que pasaría con ellos una vez salga del ejército, les digo que lamentablemente para ustedes su relación no ha cambiado en absoluto. Incluso podría decir que su química, su conexión, la privacidad y la intimidad que comparten se ha hecho mucho más fuerte, ya que ambos siguen juntos, siguen unidos y cada vez que conversan o cuentan algo del uno del otro, siempre se mencionan con una complicidad increíble, como si solo fueran ellos dos contra todo lo que el futuro les tiene preparado. Así que esperemos su regreso para ver qué historias compartirán con nosotros, qué momentos memorables que pasaron dentro del servicio militar son los cuales nos contarán, aunque como dije, algunas cosas permanecerán en secreto entre ellos,